Estamos aquí con Maxim en la casa de Paracelso, que la tenemos aquí detrás. Y bueno, te quería preguntar varias cosas, Maxim. ¿No? Hemos estado hablando de que Paracelso nació a finales del siglo XV y vivió hasta, no llegó a mediados del siglo XVI. ¿Qué hay importante de esta época en la que vivió Paracelso? ¿Qué es lo más destacable? Bueno, esta época es una época bisagra donde verdaderamente se pasa de un modo de organización social que nosotros hoy en día llamemos la Edad Media al Renacimiento, a la época moderna. Y lo que pasó de fundamental y le pasó, y en este aspecto Paracelso era un pionero, es que en vez de tomar de escribir en latino, en vez de tomar todos los autores clásicos que se usaba, Galeno o Hipócrates, decidió de dejar todo eso para practicar una forma de medicina que verdaderamente se puede llamar moderna, porque es el padre verdadero y reconocido en la medicina oficial de lo que se llama la toxicología. Antes se usaba un montón de drogas que estará totalmente mezclada con 10, 20 tipos de productos y que a veces era una parte curativa, una parte de veneno y la gente no tenía ninguna idea. Y lo que hizo Paracelso, y que es algo típico, primero escribe en la lengua local, se pone a escribir la lengua que se llama vernacular en vez de escribir en latino, se pone a usar un método que se podría decir precientífico. Mira que la época la alquimia, la química y la farmacia era la misma cosa, no se consideraba que era separado. La gente que estudiaba astrología estudiaba también astronomía, no había separación todavía. Esta separación llegó como un siglo después, pero él era el primero a instituir un método de observación de los síntomas, un método de clasificación de las drogas que es verdaderamente moderna. Se puede decir que hoy en día el padre de la toxicología es Paracelso y todavía los médicos lo reconocen, pero es un poco difícil por los médicos modernos porque también es un alquimista que no separa los aspectos espirituales de la medicina con los aspectos bioquímico todavía. Entonces eso pasa, es un mundo que está en transición entre un pensamiento muy estático donde los médicos siguen recetas que de vez en cuando, por ejemplo, Galeno era al inicio de la era cristiana, era siglo XIII, pienso 2 o 3, y la gente seguía esas viejas métodos porque los autores clásicos decía que pasaba así todo tenía que seguir este mismo método. Paracelso se hizo famoso quemando los libros de Galeno para decir basta, ahora tenemos que cambiar totalmente el paradigma, y era en este sentido un revolucionario, más allá que del conocimiento espiritual que tenía, era un conocimiento científico, y la gente que usaba la medicina de Galeno no era nada de científico, seguía la receta porque el maestro Galeno dijo que era la forma de hacer, pero no usaba verdaderamente sus capacidades de observación, de testear, de observar y de dividir las cosas. Era un método que tenía una fe ciega con los antepasados, y eso es la ruptura del Renacimiento. La gente está cansada de seguir las viejas recetas. Pero una de las etiquetas que se le pone a Paracelso es la de alquimista, y quizás la figura del alquimista es algo como muy mítico
pensar que vas a convertir el metal en oro, ¿no? Y es un aspecto de la alquimia. ¿Qué conoces más allá de Paracelso, ¿no? de lo que es la figura histórica del alquimista y a nivel profundo qué es realmente la alquimia? ¿Es solo convertir el metal en oro o es algo que va más allá? Mira, la alquimia en sí mismo es un movimiento que existe en varias culturas y que probablemente es muy antiguo. Y en el occidente tenemos base histórica de más de 2000 años, pero por ejemplo, lo muy interesante es que, por ejemplo, en China hubo una rama del taoísmo. Es una rama que se llama alquimia y, por ejemplo, lo que conocemos como el Qigong, que es una forma un poco similar del Tai Chi. El Qigong se llama la vía de la alquimia interna y todo el manejo sutil de las energías es eso, la alquimia. Entonces, lo que llamemos nosotros alquimia, tenemos esta idea de transformar los metales en oro y en realidad era una máscara que la gente tomaba porque nadie estaba inquieto por una acción materialista de transformación de los metales. Y unas personas se pusieron a ser inquietos. Mira, si se empieza a producir oro, se va a destabilizar la economía. Pero hasta que hacía cosas con fines aparente material, era muy sencillo de esconder atrás de eso. Pero la meta verdadera de la alquimia es de mejorar el ser humano, es la meta de cualquier espiritualidad en realidad. Pero la alquimia, lo que tiene de único la alquimia es que lo que se descubre en el laboratorio también se tiene que descubrir adentro de sí mismo. Entonces, por ejemplo, la gente que está capaz de transformar el plomo en oro o cualquier metal en oro, son gente que se transformaron su conciencia en oro. Entonces, esa gente, yo pienso personalmente que hubo gente que tuvieron el poder de hacerlo porque tenía un nivel de conciencia tan elevado que podía llegar a el nivel de transformación en el plano físico, pero esa gente no tenía ningún interés para ser rico. Era gente que era más allá del tema de ser rico o no rico, pero lo que pasaba en el laboratorio era la ilustración de lo que pasaba en su alma. Y entonces la alquimia usa un trabajo es una forma que es entre magia y química, si se puede imaginar. Hoy en día lo que se llama química, todo el primer conocimiento lo lograron los alquimistas, porque antes no se separaba el conocimiento de química y de alquimia, era la misma cosa, porque cada disciplina tiene su rama espiritual. Después se separó, pero el tema era, la meta de la alquimia es de mejorar el alma, y la transformación de los metales es una metáfora, pero no solamente una metáfora, es algo que se puede pasar al plano físico solamente si se pasa también al nivel del alma. Entonces, si un alquimista con una conciencia una conciencia materialista hace exactamente la misma cosa que un alquimista puro de alma, lo que tiene oro en su alma va a poder hacer la transformación, pero otra persona con intención menos pura no la podrá lograr, porque no es solamente un procedimiento físico o químico, es un procedimiento que necesita inmovilizar la conciencia, y si la conciencia es impura, la transformación física no se opera. Pero hay mucha más dimensión que la transformación de los metales. La transformación de los metales es,
uno de los aspectos, pero lo más espectacular, porque de tener el poder de transformar los metales en oro es algo que mucha gente sueñan de tener, pero el paradojo es que hasta que no te interesa más el oro, no vas a lograrlo, y cuando lo puedes lograr no te interesa más. Y un aspecto más, Maxim, que sería el de Paracelso como una, ya lo hemos comentado, ¿no? En cierta manera, que es una figura rompedora para su época, un outsider, y que va en contra de bastantes de las normas del momento y de lo que estaba establecido. Y uno de los aspectos es el hecho de que él busca, usa el método empírico, prueba, ¿no? Observa, prueba, y se sale un poco de lo que era la corriente hasta ese momento, que era el que unos pocos dispusieran del conocimiento y no fuera algo compartido, ¿no? ¿En qué, ¿no? En este sentido, ¿cómo crees que influye la figura de Paracelso? ¿Cómo actuó él? Bueno, a la Edad Media y al Renacimiento, las universidades son monopolios de conocimiento. Es una guilda de gente que manejan el conocimiento y que lo venden, como los zapateros lo hacen por los zapatos y tratan de guardar el monopolio. Entonces es un mundo muy cerrado de gente que se manejan con conocimientos totalmente viejos y no le importa mucho que matan gente, porque a esta época la medicina mataba mucha gente. Tenía que guardar lo que era importante era de parecer educado, pero de ser eficaz como médico no era la cosa la más importante. Y hoy en día nos parece espantoso, pero a la época era más importante demostrar su conocimiento latino que de curar a la gente. Y en este sentido, Paracelso era un rebelde y lo echaron de la universidad donde trabajaba, porque él rompía los métodos, criticaba los clásicos y propuso cosas que iba totalmente en contra del establishment de la universidad, las universidades. Entonces lo echó la universidad, pero el tipo tenía una tal reputación de médico que se podía ir en cualquier lugar, lo iba a recibir, porque no había nada para curar a la gente, y los médicos era gente peligrosa verdaderamente, que prescribía sangradas y esas formas brutales de tratamiento. Paracelso tenía un conocimiento muy preciso de química, tenía, por ejemplo, prescribía forma de tratamiento por hidroterapia y cosas que era totalmente imposible en el mundo universitario. Era verdaderamente un rebelde, un tipo que se dice que tenía un muy malo carácter, pero yo pienso que había tantas inepcias en la medicina que si una persona no se pone muy firme y no se pone a quemar libros para decir basta de estos métodos antiguos, la gente se queda colgado. Entonces el sistema lo ejecutó, pero la medicina moderna ahora reconoce lo que debe a Paracelso, porque había un momento que romper eso, y hubo también gente en el resto de Europa, por ejemplo en Bélgica, Vesales, que se puso a hacer disecciones para, en vez de estudiar el ser humano en los libros de la antigüedad, estudiar el ser humano en los cadáveres de seres humanos. Lo que parece totalmente normal, a la época había que romper leyes religiosas, y unos fueron presos o ejecutados para
para lograr el conocimiento necesario. Había que ser un rebelde. Esa gente tenía mucho coraje de romper los esquemas, porque te podía terminar quemado para buscar el conocimiento. Entonces era un momento muy interesante, pero muy difícil de querer ser un buen médico. Y cuando la facultad lo echó, lo dejó toda la posibilidad de hacer lo que tenía que hacer y de hacer medicina verdadera y no algo que mata a la gente.